Ante todo, muy buenos días. Vamos a hablar de diferentes puntos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre el problema económico. Luego hablaremos de la necesidad. Hablaremos qué es la economía. La economía. Luego hablaremos de lo que son los recursos, factores y bienes y servicios. Los diferentes bienes y servicios que existen. Luego hablaremos también el costo de oportunidad. Hablaremos por último lo que es el mercado y el flujo circular de la renta. Bueno, la economía y el problema económico surge todo esto, ya que las personas necesitan satisfacer sus necesidades, ¿ya? Pero antes de eso hay una necesidad, ¿no? Y esta necesidad es una carencia de algo, ¿no? Pero también muchos sabemos que esas necesidades son ilimitadas, pero a la vez los recursos son escasos para llegar a satisfacer esa necesidad del hombre. Por ejemplo, en lo que es el producto en lo que es la escasez, cada persona comienza sobre unas necesidades fisiológicas o básicas y va subiendo a lo que es una necesidad de seguridad, unas necesidades sociales, necesidad de autoestima y hasta llegar a la cumbre, que es una necesidad de autorrealización. Otro punto también que vemos es que es la economía, ¿no? Bueno, la economía es una ciencia que utiliza, que sirve para utilizar eficientemente los recursos que manejamos, ¿no? Cada persona para satisfacer una necesidad. ¿Ya? En los campos de la economía existen dos campos principales, que es la economía descriptiva y la política económica. Bueno, la economía descriptiva describe los hechos en base a datos, ¿ya? Es decir, estudia el análisis del comportamiento económico. Y la política económica es la parte normativa de la economía. Dentro de la política económica podemos ver la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. La teoría microeconómica estudia cómo las empresas y la sociedad toman decisiones al momento de comprar y producir productos. Es decir, el consumidor qué es lo que compra y la empresa qué productos va a lanzar al mercado, ¿ya? En donde se tiene que fijar un precio mediante una oferta y una demanda. Y en la teoría macroeconómica estudia los fenómenos que pueden afectar al mercado. Por ejemplo, un fenómeno bien currente es la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y el desempleo. Ahora veremos lo que son los recursos, ¿no? Bueno, si bien sabemos, los recursos son elementos que utilizamos para producir los bienes y servicios, con el único fin de satisfacer nuestras necesidades. Dentro de eso, los factores productivos, tenemos la tierra, el trabajo, capital y la iniciativa empresarial. Dentro de los bienes y servicios tenemos diferentes bienes. Por ejemplo, tenemos los bienes libres, que son los abundantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aire, que es un bien libre. Luego tenemos los bienes económicos, ¿no?
En este punto los bienes económicos sí son bien escasos. Es por eso que tienen derecho a una propiedad, que es definido por el hombre. Otro punto tenemos los bienes de consumo, que son los bienes que satisfacen directamente las necesidades. Otro punto tenemos los bienes de capital, que son fabricados por el hombre para fabricar otros productos. Por ejemplo, las máquinas, herramientas. Tenemos también los bienes inferiores. Los bienes inferiores son los bienes de bajo estándar de calidad. Y eso va de acuerdo a a cuánto gana la persona. Por ejemplo, mira, si una persona gana 800 soles y sus gastos son muy elevados, por ejemplo, va a pensar a comprar por ejemplo, se le antoja comer una hamburguesa, ¿no? Y como como ustedes todos saben, que una hamburguesa en Bembos o en McDonald's no pasa los 15 soles. ¿Qué hace esa persona, no? En ese punto eh, que son los bienes inferiores, se va ¿cómo se llama? A las esquinas que venden esas hamburguesas de 3 soles o 2.50. A eso es lo que me baso en lo que es los bienes inferiores. Ya. Ahora vienen los bienes normales. Los bienes normales es cuando ciertas personas tienen un buen nivel económico, de tanto ingreso. Por ejemplo, se le antoja comer un ceviche. Pues, como tiene buena capacidad adquisitiva, se va al mejor restaurante que hacen el mejor ceviche. Ese es un ejemplo. Luego, ¿cómo se llama? Vienen los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos, como todos sabemos, reemplazan y satisfacen la necesidad. Por ejemplo, en ese punto tenemos, por ejemplo, se nos antoja una gaseosa. El consumidor mayormente en su mente tiene la marca Coca-Cola, pero esa marca puede sustituir por la marca Pepsi, que es de menor precio. Ya. Otro punto tenemos los bienes públicos. Son los bienes que satisfacen a varias personas a la vez. Por ejemplo, un bien público son los parques que tenemos, los parques, las plazas mayores aquí en Lima. Luego tenemos los bienes privados. Los bienes privados son pertenecientes tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales. Luego tenemos los bienes intermedios. Por ejemplo, un bien intermedio es el hilo, porque el hilo sirve para producir una camisa, un vestido, por eso que se le dice un bien intermedio. Luego tenemos los bienes finales. Los bienes finales son los que satisfacen directamente una necesidad. Por ejemplo, en este momento yo puedo tener sed y que me voy a la bodega y compro un agua y me la tomo, y es un bien final porque satisface mi necesidad. Bueno, otro punto que vamos a ver también a continuación es conocer el costo de oportunidad. El costo de oportunidad viene a ser la mejor alternativa sacrificada en la toma de una decisión. Por ejemplo, ¿no? Yo antes de ingresar a la UPC tenía 5 opciones, ¿no? Tenía en mente, en primer lugar tenía la UPC, luego tenía la UPN, la Ricardo Palma, luego tenía la UTP y por último tenía la César Vallejo. La César Vallejo. Eso eran mis 5 opciones, ¿no? ¿Y cómo veía mi costo de oportunidad en ese aspecto? ¿Cómo se llama? Tomé una mejor decisión en jerarquizar
estos cinco elementos. Por ejemplo, mi primera opción era la UPC. Mi segunda opción era el carro Palma. Y así sucesivamente. La UPN, la UTP y la César Vallejo. De todo esto, mi opción, yo sabía que me iba a quedar con esto, pero el costo de oportunidad vine a ser la alternativa menos sacrificada. Es decir, mi costo de oportunidad ahí sería esto. Como mi decisión era por la UPC, mi costo de oportunidad tenía que hacer esto, la VRP. Y esto sería la mejor alternativa sacrificada. Es ahí donde parte el costo de oportunidad. Luego, para entender mejor el costo de oportunidad, tenemos que ser racional. Es decir, ¿qué es racional, no? Racional implica tomar decisiones de acuerdo al principio de costo-beneficio. ¿Ya? En donde comparamos los costos marginales y los beneficios marginales. En el análisis del costo-beneficio, una persona toma una decisión racional, es decir, pensando. Sí, solo sí, si es el costo que incurre es mayor al beneficio. Por ejemplo, ¿no? Entre escoger un alimento y un vestido, dependiendo de la situación que estamos, yo escogería primero como una necesidad primaria el alimento antes que el vestido. Ahora entramos a lo que es el mercado y el flujo circular de la renta. Bueno, en realidad, ¿qué es el mercado, no? El mercado es un conjunto de transacciones, ¿no? Donde siempre va a existir un cambio de flujo real por el flujo nominal. Pero usted se preguntará, ¿no? ¿Qué es el flujo real, no? El flujo real son factores productivos que son cambiados en el mercado. Es decir, las empresas me ofrecen productos y a cambio de eso hay un dinero. Y ese dinero es el flujo real. No, el flujo nominal. ¿Ya? En todos los mercados siempre va a existir bienes y servicios y los mercados de factores de producción. También en una economía de mercado, las empresas van a decidir qué producir y cuánto producir y a quién contratar. Y también las personas van a decidir a qué empresas van a trabajar y qué van a comprar. Es por eso que a continuación le voy a explicar un poco sobre el flujo circular de la renta, ¿no? En el flujo circular de la renta, como vemos acá, tenemos las familias, las empresas, los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. Bueno, en las familias, esas verdes son salida y las flechas marrones son entradas. O mejor dicho, las flechas verdes son el flujo de dinero y las flechas marrones son el flujo de insumos y productos. Por ejemplo, en las familias, cuando van al mercado de bienes y servicios, ¿qué hacen las familias? Gastan. Las empresas, por vender sus productos al mercado de bienes y servicios, ¿qué generan? Generan ganancia. Las empresas al mercado de factores de producción
¿Qué tienen que pagar? Tienen que pagar personal. Es decir, ¿qué entra? Entran salarios, rentas y beneficios. Y del mercado de factores de producción, ¿qué es lo que sale hacia las empresas? Salen los factores de producción, como es el capital, la maquinaria. Ya. También vemos que en lo que es familias, está dado por lo que compran y consumen los bienes y servicios. Y también son los propietarios de vendedores de los factores de producción. Otro punto también que tenemos, que de la familia hacia los mercados de producción, ¿qué entra? Entra la mano de obra, lo que es la tierra, el trabajo y el capital. ¿Y qué es lo que sale de los mercados de producción? Son los ingresos que obtienen las familias por ese trabajo. Este es un poco que pude explicar sobre esa tarea académica, la primera tarea académica de economía. Gracias.